Sigo en Barcelona y estoy a punto de conocer a otra actriz mexicana instalada aquí, Nadia Zúñiga. Nadia no solo es actriz, también es directora, es autora teatral, pedagoga teatral, vamos, una gran dama del teatro. Y también formó parte del reparto de Mexicatas, esa obra que tuvo tanto éxito aquí en Cataluña. Estoy ansioso por conocerla y que me cuente qué tal le va. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer conocerte. Igualmente. Y un placer estar un rato contigo y que me cuentes cómo te va, cómo te sientes aquí. Claro, te cuento toda la historia. Es larga, ¿tienes tiempo? Tengo tiempo. ¿Lo podemos hacer tomando un café? Perfecto. ¿Sí? Genial. ¿Te pido uno? ¿Cómo lo quieres? Sí, un café con leche de soja. ¿De soja? Perfecto. Voy a por ello. Gracias. Actriz mexicana, tú eres licenciada en la Escuela Nacional de Arte Teatral de la Ciudad de México. ¿Vas a trabajar allí como actriz? Sí. ¿Y estás trabajando? Estoy trabajando. Ha sido un reto, sí, ha sido un reto brutal. O sea, primero, por una parte, ya al decidir venir aquí y dejar toda la carrera allá, fue una decisión que hubieron muchas cosas implicadas, ¿no? Entre el hambre de aventura, que había una pareja aquí, había familia, etcétera, pero también, circunstancias de mi vida que me hicieron también como tomar la decisión, ¿no? Inseguridad, sobre todo la inseguridad de la Ciudad de México, como que ya no me sentía tan a gusto, tuve un asalto, tuve ciertos eventos que como que el universo me decía, muévete, ¿no? Y así fue llegar, aterrizar. Llegué aquí un 9 de noviembre, siempre lo digo porque fue para mí muy importante, como un momento histórico, creo que aquí, el 9 de noviembre de 2014, que había una consulta, había como movimiento de gente, etcétera. Y desde ahí empezó como mi aventura aquí en Cataluña. Vi que todo estaba en catalán, obviamente ya lo sabía desde antes que aquí se hablaba otro idioma y tal, y pues dije, por ahí yo quiero entrar y conocer, si voy a intentar vivir aquí y hacer una historia, pues aprender una mica de catalán. Y entonces fue lo primero, ir a pedir unas clases de catalán para empezar a conocer la tierra donde estaba. Y ahí empezó la aventura. Me dieron unas clases de acogida para extranjeros, donde te daban como un panorama de cómo estaba la tierra, cómo era Cataluña, cómo era España, cómo ta. Y yo en esos cursos dije, bueno, ¿y qué pasa con el teatro, no? ¿Qué pasa con el arte? Porque yo soy actriz, soy directora, profesora de teatro, o sea, soy mil usos del teatro, ¿no? O de las artes escénicas. Y de ahí pues empecé un voluntariado justo en el ayuntamiento, que me empezaron a dar estas clases de acogida y de catalán para dar clases de teatro a gente migrante. En estos cursos todos éramos migrantes, ¿no? Y entonces también me llamó mucho la atención la diversidad cultural, ¿no? De lenguas y de situaciones también, ¿no? Y pues con estas ganas de inclusión y de conocer y de escuchar historias, empecé este proyecto que hasta ahora lo tengo activo, ¿no? Que se llama Stereo Rooms Teatra. Ahora ya es una entidad asociativa de teatro comunitario en Terrassa. Pues así, wow. Así fue, a través de pedir clases de catalán, es de que boom, empecé como a abrirme el camino. Digo, no lo parlo perfectamente, pero la gent de aquí de la terra agradece moltíssim, no? Que la gent vulgui parlar o conèixer més la llengua, la cultura, ¿no? De la terra. A mí me encanta, o sea, me encanta la historia, porque también a través de la lengua yo he encontrado la historia de Cataluña, ¿no? Y estas también luchas, reivindicaciones. Entonces, también este es el intento de parlar, ¿no? con ella, es la cultura catalana. Y sí, en ese sentido yo siento que es como, ¡wow! Oh, benvinguda,
¿no? Y bien, sí, no. Yo creo que en general me he sentido muy bien acogida. ¿Y como actriz crees que hay más posibilidades de trabajo aquí que en México? Yo creo que es igual, o sea, eso depende de uno, yo creo, no sé, a lo mejor compañeras me dirán otra cosa, pero mi experiencia es, pues una tiene que estar trabajando aquí y allá, es igual, de estar tocando puertas y si no te las abren, pues construirte la puerta, ¿no? Y decir, pues yo construyo la casa, ¿no? O sea, no quedarte sentada esperando sino aprovechar también como el sitio, los lugares, las historias donde estás viviendo para, pues esto, construir tu propio trabajo y ofrecerlo. Yo así lo veo. ¿Tuviste problemas de papeleo para residencia aquí? Bueno, no, como venía con pareja, pues digamos que ya venía con el plan de que me dieron la residencia comunitaria por mi pareja que era español. Lo que sí son, la burocracia sí le he sufrido, o sea, sí he estado en momentos, sobre todo cuando llegué, porque yo llegué a estar con la pareja, pero me tardaron como 8 o 9 meses en salir la documentación. O sea, esos 8 meses, 9 meses que me quedé desde que llegué, ahí sí, o sea, también por eso empecé el proyecto de Stereo Rooms, lo de terraza, porque como también empecé a sentir, aunque sabía que era una cuestión de tiempo, pero la sensación de no tener un número era una sensación de no existir en el sistema. Y yo con la gente con la que acojo en el proyecto es gente generalmente sin papeles. Y esa sensación que tuve, pude experimentar en una escala menor a lo que vive mucha gente que vive años aquí batallando por eso. Y estoy muy involucrada con el tema, ¿no? Porque a través justo de este proyecto de inclusión a través del teatro migrante, yo le he llamado teatro catalán migrante. A través de este proyecto yo he escuchado tantas historias que yo con lo que puedo visibilizar este tipo de problemáticas, pues es a través de lo que sé hacer, que es el teatro, ¿no? Y bueno, escribí una obra que se llama Modú Modú, que está basada en la vida de un chico top manta. Y bueno, el chico se ha presentado en teatros profesionales de Terrassa y de Barcelona sin papeles. Y hay veces que digo, ¿pero qué cara tengo yo? O sea, y aparte la gente lo sabe, o sea, porque hay veces que las instituciones me la han contratado, ¿no? O sea, porque también es como es un poco extraño, ¿no? Porque digo, a ver, pero denle papeles, ¿no? De hecho, una vez estuvieron a punto de ayudarlo para hacer los papeles a este chico. Justo después de que estrenamos la obra en el Teatro Alegría de Terrassa, así llegó la televisora de Terrassa y TV3 y no sé qué, y ya a la siguiente semana me dijeron, necesitamos su contacto porque le vamos a ayudar. Bueno, yo lloraba, no se pudo, o sea, solamente nos ilusionaron y me dijeron que era un problema de España. O sea, del gobierno central, o sea, porque al final, claro, quien da papeles es España, ¿no? Entonces pasa mucho eso, que yo voy trabajando este tipo de historias y reivindicando este tipo de situaciones, pero se queda nada más como en visibilizar. Pero bueno, el chico ahí va, bueno, ahora ya le dieron la tarjeta roja de refugiado, pero es como lleva más de 10 años sin papeles, ¿no? Entonces, no sé, son historias que a mí me parten, la verdad, me parten y el privilegio que yo tengo de poder tener los papeles, pues me da esta posibilidad y esta herramienta poderosa que es el teatro de poderlo transformar, ¿no? Y poderlo poner en escena, ¿no? Me contabas de Ciudad de México que lo que más te motivó a salir de allí era como la inseguridad que sentías. Sí, tuve una situación donde me estuvieron a punto de robar en el automóvil, estaba en el coche
y me asusté muchísimo. O sea, yo reaccioné, o sea, salió un tipo con un arma así en la noche, 10 de la noche, en Eje Central, no sé si lo conoces. Sí. Eje Central y que es Río Churubusco. Sí. Y de hecho yo soy de ahí, de La Portales, o sea, de mi barrio de toda la vida. Y me sale un tipo así, se me va hacia la ventana y mi reacción fue, bueno, estuve gritando y mi reacción fue prender porque se me apagó el coche, lo prendí y aceleré. O sea, todo el mundo me dice, estás loca, ¿cómo te arriesgas? Bueno, pues fue mi instinto y me fui, llegué hasta mi casa, me metí, o sea, hasta revisarme si me habían baleado, la verdad. O sea, era tanta la adrenalina que tenía, que no sabía lo que había pasado, ¿no? Y ya después, creo que al día siguiente, dije, me voy. O sea, dije, no puedo. Yo soy mamá, tengo una hija, ya mi hija está grande, tiene 22 años. También pensaba en ella, ¿no? Porque en ese momento mi hija adolescente, o sea, dije, es que no puedo vivir así, con este miedo, en mi propio país, en mi barrio, ¿no? Y también como mujeres, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es muy, muy, muy difícil. Aunque uno se acostumbra porque ya naces ahí, pues, pero ya que estás acá te das cuenta de toda la normalización que ha habido de la violencia machista que hay en las calles en la Ciudad de México, que hasta que llegas aquí dices, aquí no pasa, te das cuenta que lo de allá no es normal, ¿no? Entonces, por eso decidí también, sí le dije a mi pareja, me voy. ¿Cuándo me voy? ¿Cuándo llego? Eso fue. Y aún hoy lo pienso, o sea, uno de los motivos que tengo que digo, uy, o sea, sí tengo muchas ganas de regresar, pero cuando pienso en eso digo, como la rana René, y se me pasa. Así, tengo muchas ganas de ir a México, pero cuando me acuerdo de la inseguridad, se me pasa. Nadia, cuéntame tu experiencia con Mexicatas, que creo que ha sido un proyecto, aparte de bonito, enriquecedor y con mucho éxito. Sí, pues fue de estas causalidades, más que casualidades, porque no podíamos pasar de alto la circunstancia, ¿no? Así, ¿por qué mujeres, actrices de la misma escuela, ¿no? Y en este tiempo, y íbamos coincidiendo, ¿no? No, pues esto, la inseguridad o el machismo, bueno, en general todas teníamos miles de pretextos para estar aquí, ¿no? Porque muchas vinieron a estudiar másters o posgrados o etcétera y se quedaron, ¿no? O encontraron alguna pareja y se quedaron. Pero sí es cierto que lo hemos comentado pues también la inseguridad y este tipo de cosas del machismo y tal, pues no nos hace sentir tan cómodas en nuestro país, ¿no? Entonces una se siente un poco más libre aquí, puedes vestirte como quieras, ¿no? Puedes hacer topless en la playa. Bueno, vaya, puedes caminar tranquila en la noche sin que nadie te haga nada, ¿no? Ya eso es mucho, sin que te estén gritando ahí, ¡mamacita! O cosas así, ¿no? Que, de hecho, una de las cosas que a mí me pasó con mi hija, porque yo primero me vine, y cuando vino mi hija a visitarme, era verano, y no se quería poner un short, o sea, como yo, cámbiate, pues estaba sudando. No, mamá, es que ¿cómo? Es que, o sea, yo ahí sí dije, es que no puede ser. O sea, hemos vivido con ese temor, ¿no? A enseñar partes del cuerpo, porque qué tal si nos van a decir de cosas en la calle, ¿no? Y yo así, de mi vida no, o sea, aquí no te van a decir nada ya. Bueno, ¿no? Y entonces, así. Y fue como, así es como nos juntamos, así de vamos a hacer algo y de qué hablamos, pues hay que hablar de nosotras, ¿no? De que por qué estamos aquí, de la migración, de no sé. ¿Y qué tal la experiencia de trabajar con Sergi Belbel? Sergi Belbel, director y dramaturgo reconocido. Pues muy interesante porque justo es una visión, la visión catalana, ¿no?
También de encontrarse 8 mujeres que veníamos con estas historias y tal. Muy interesante porque él nos iba proponiendo cosas semana a semana. Hicimos un laboratorio de creación con él los miércoles, si no mal recuerdo. Y era muy, muy interesante, ¿no? Porque nosotras veníamos, bueno, yo voy a hablar de mí, más porque las demás no lo sé, pero como que venía yo más cargada, ¿no? De como toda esta carga emocional de dejar cosas, de dejar el país, de la inseguridad, del machismo, o sea, como una visión un poco más melodramática a lo mejor, o más dramática, más trágica. Y él nos decía, a ver, no, vamos a jugar, ¿no? Vamos a como sacudirnos este melodrama o juguemos con él, ¿no? Entonces él nos iba proponiendo, ¿no? De cómo ves México desde Cataluña, cómo ves Cataluña desde México. ¿Cuál es el dulce preferido? ¿Qué es lo que añoras más, no? O cómo una canción que hicimos mimando la de No Volveré, ¿no? Entonces, de repente se empezó a crear unas piezas, unas escenas bastante divertidas, ¿no? Que a mí me rompió, dije, a ver, pero yo quería hablar así como súper acá de, sufro, y de repente, ¿no? Darle esa vuelta de tuerca y esos toques de humor que tiene Sergi fue maravilloso. Yo creo que fue la mezcla perfecta, porque nosotros le dábamos como pues todo el material y pues en bruto, y él lo ordenaba, ¿no? Y él le ponía, le quitaba de cata y quedó una mezcla muy mexicana. Muy, sí, muy híbrida, muy bonita. ¿Tú le aconsejarías a una actriz que sale ahora de la Escuela Nacional, ¿le aconsejarías venir a Cataluña? Yo diría que sí, que se arriesgue, que vale la pena, ¿no? Que si hay la curiosidad por saber qué hay aquí, ¿no? Que no se quede con las ganas, que es una tierra de acogida muy interesante, que hay que trabajar mucho, eso sí, porque eso no lo voy a negar, o sea, yo te puedo decir, estoy encantada, pero es mucho trabajo, hay que trabajar mucho. Yo creo que si no hubiera salido de México, mi visión seguiría así, o sea, de verdad, o sea, sí, te abre un panorama enorme, el salir de tu país, explorar otro y ser persistente en mantener la carrera del actor o de la actriz en otro país. Es mucho trabajo, pero si lo mantienes, te da muchas herramientas, ¿no? Como ser humano también, no nada más como profesional, como creador. O sea, yo sí creo que hoy por hoy, si regresara a México, traigo tantas cosas que me ha dado este lugar, ¿no? Tantas fortalezas, tantas herramientas que vale la pena experimentarlo, no quedarse ahí nada más, sino hay muchas preguntas que se abren para la creación, muchas historias que contar, que también, aparte de la catalanidad, bueno, conocer tantas otras culturas aquí mismo, ¿no? Aquí en el mismo barrio donde estoy, en el Raval, es que escucho diario 10 idiomas, ¿no? Entonces eso, ¿qué lugar te lo da? O sea, es maravilloso, ¿no? He conocido Senegal, he conocido Guinea Ecuatorial, Brasil, Portugal, Francia, Ecuador, tantos países que haciendo teatro, ¿no? Sí, entonces sí. También es parte de esta historia de Cataluña, esta migración, ¿no? Esta multiculturalidad y poder crear paradigmas o nuevos paradigmas escénicos con esto que se vive hoy en día es súper interesante. Entonces, y bueno, regresando a la pregunta, totalmente lo recomiendo, totalmente que lo hagan y a trabajar duro,
es nada. Hay que luchar, hay que trabajar todos los días, así de, y ver que creando todos los días. Y aún en la pandemia. Y vivir con los ojos abiertos. Exacto, sí. Nadia, ¿y cómo ves tú la situación política aquí en Cataluña? Yo he respetado mucho lo que pasa, ¿no? Lo que la gente de aquí, de la tierra, pide, ¿no? Esta reivindicación. ¿Qué ha pasado? El pájaro por delante mío. Sí. Escapado, te pasó por delante. Sí. Perdona, que te corté. Sí. Esta reivindicación de la cultura, ¿no? Catalana a mí me ha parecido loable, o lo valoro mucho, ¿no? Porque pues todos tenemos la libertad de tener nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra manera de expresarnos y tal, y en ese sentido a mí, yo lo he respetado y lo he entendido, ¿no? Este movimiento que ha habido, que las consultas, ¿no? Que o se quieren independizar o no, es respetable. Hay veces que cuando sucedió me identifiqué como mexicana porque hace 200 años que nosotros nos independizamos y me hubiera encantado poder hablar náhuatl, ¿no? Entonces en ese sentido digo, ¡ay, no está bien! Por eso quiero hablar una mica més de català, porque sí, o sea, históricamente nosotros pues nos quitaron esa lengua, ¿no? Y solamente conservamos algunas palabras, pero no lo hablamos. Y aquí el que hablarlo sea un posicionamiento reivindicativo, a mí me encanta, o sea, lo veo súper bien, ¿no? Lo que no me gusta son estas divisiones que se han formado, ¿no? Que veo que entre los que están con la independencia y con los que no, o sea, veo ya una sociedad muy dividida que no me agrada gens, ¿no? Que ya es como de España, Cataluña, no sé, después de lo que pasó de la consulta el 1 de octubre, empecé a sentir una separación entre amigos y familiares brutal. Y ahí sí dejé dije, me retiro de opinar, porque tanto respeto una parte como la otra, ¿no? Pero en este sentido yo desearía de verdad que llegaran a un consenso las dos partes, que no estuviera tan polarizado, ¿no? Porque siento que desde el 2017, o sea, yo así lo siento, como que se empezaron a dividir dos caras totalmente opuestas, ¿no? Y es triste, es muy triste. Y hablando de polarización, ¿cómo ves la situación política en México? Pues también es triste ver cómo... yo durante muchos años esperé que AMLO estuviera en el poder, soy de esas. No soy AMLO, no me quiero polarizar hasta allá, ¿no? Porque hay que seguir cuestionando y pidiendo a los políticos que trabajen, ¿no? Para el pueblo. Sin embargo, cuando ganó, de verdad yo fui muy feliz, desde aquí lo celebré. Me llené de esperanza porque es cierto que lo estuvimos esperando muchos años, que el PRI y el PAN se fueran, ¿no? Que nos han hecho tanto daño, ¿no? Y AMLO ha sido, hasta donde yo sé, hasta donde lo seguí, un político que estuvo luchando por los derechos, ¿no? De los mexicanos, por los pueblos, por la gente humilde, etcétera. Y como experiencia yo estuve en la Ciudad de México, obviamente, cuando él fue jefe de gobierno, y yo vi muchas mejoras en la ciudad. O sea, sí he visto que ha trabajado el señor, ¿no? Claro que también toda la gente que trabaja con él, también hay mucha paja alrededor de él, ¿no? Sin embargo, yo quiero creer que se está trabajando de manera diferente, ¿no? La mayoría de mi familia están con AMLO, ¿no? Hay otra parte de mi familia que están, pero que lo odian, o sea, sí, pasa lo mismo que aquí, claro. Al final, ¿no? Pero yo como lo veo desde acá, donde veo esta información, veo que se está intentando hacer un cambio, ¿no? Pero claro, ha habido también mucha desinformación, desprestigio, pues tratando de
pues tirar a tierra todo el trabajo que ha hecho este señor. Y es una pena, ¿no? Porque ¿qué quieren los mexicanos? ¿Que regresemos con el PRI, con el PAN a lo de antes? O sea, come on. No. Entonces, no sé, muy difícil. O sea, yo si pudiera, bueno, yo no pude votar, ¿no? Pero, o sea, seguiría votando para que estuviera él ahí en la presidencia y apoyar sus movimientos y tal, ¿no? Yo todavía tengo esperanza de que las cosas cambien en mi país. Uh-huh. Nadia, pues es un placer hablar contigo, conocerte. ¿Por qué me has convocado aquí en los jardines del Museo Marítimo? Ay, bueno, pues porque vivo aquí a 2 cuadras ahora. En una calle que tiene algo que ver con tu profesión, ¿no? ¡Claro! O sea, por eso digo, son causalidades todo. Vivo en el Arc del Teatro. En el Arco del Teatro, a media cuadra del Paralel, donde es históricamente el sitio histórico del teatro, ¿no? Donde hay los grandes teatros, que bueno, el Arco del Teatro también desemboca aquí en la Rambla, en el arco del teatro principal. Y bueno, yo estoy ahora así viviendo en el teatro de Barcelona. Y me encanta este jardín porque es muy fresco ahora que es verano. Me vengo aquí a veces a leer, a tomarme un cafecito, a estar tranquila y ya, por eso. Nadia, pues un placer haberte conocido. Espero que tengamos la ocasión de vernos encima de un escenario. Ay, sí, por favor. O en una favor. escena de alguna película o Sí, de una serie y que tengamos trabajo todos. Sí. Y si no, pues haremos lo que tú dices. Nos construiremos nuestra puerta y nuestro propio trabajo. Exacto. Y seguiremos trabajando porque, como dices tú, nuestro trabajo es buscar trabajo. Nuestro trabajo es buscar trabajo y construir el trabajo. Para que venga dinero también. Claro. Sí. Porque del aire no vivimos. No, exacto.